Se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza. Bueno, buenas noches. Buenas noches. La caja de Pandora. Mónica Redondo al habla, Marcelo Goro, Alejandro Mojagona, nuestro columnista estrella. Del otro lado de la pecera, Martín Fanfán y Martín Los ahí de colado. Bueno, vamos a hablar de algunas cosas. Voy a empezar yo tirando la ¿cómo se llama? La piedra a la rayuela. Me estoy acomodando. ¿Ah? Y después le voy a dar la palabra a nuestro columnista como corresponde, para hacer un análisis de lo que pasó el domingo. Yo había hablado en la última editorial de la semana pasada, en que había una gran cantidad del pueblo argentino, especialmente la clase media, que, digo especialmente, pero no necesariamente, que esta consigna de patria sí, colonia no le llevaba, no. Y que al revés, era colonia sí, patria no. Creo que Trump hizo una muy buena campaña política, muy buena, que voy a mezclar algo de mi profesión en todo esto, que los milenianos venían con mucho sentimiento de culpa por el tema Esper, y muy fijados en el tema Esper, que si lo ponen, que si no lo ponen, que si esto, que si los carteles. Y Trump, que tiene un poquito más de experiencia, bastante más experiencia, tomó la campaña en sus manos, como quien dice, e hizo lo que siempre hace Estados Unidos, independientemente de otros errores que ocurrieron, que también los vamos a hablar, que es retrotraer todo el tiempo a la amenaza y al miedo. Yo he escrito, ustedes lo saben, lo traje hoy, por ahí en algún momento leeré algo del libro, qué es lo que genera el miedo, que ya ha sido generado, no es que se genere una vez y ya está y después se supera. Cada vez que el miedo se
que incluso tiene que ver con miedos antiguos, originarios, y acá hay muchísimas situaciones que quedaron instaladas en el trauma, en el conjunto de la colectividad, en la comunidad, como trauma, desde la dictadura militar para acá, no estoy diciendo en los últimos gobiernos. Creo que Trump fue muy claro, que Trump habló sobre que si no ganaba el Milei, esto era un caos, ellos iban a ir, entonces como ellos iban a ir y todo estaba atado a, la inflación estaba atada a, todo se iba a ir de caos, y hasta se permitió la metáfora de que estábamos todos muertos, que Argentina estaba muerta o agonizando. Y la verdad que tenía razón, que tiene razón desde el punto de vista económico, y que ellos estaban dispuestos a ayudarnos con 20.000 o 20.000 millones más, o 20.000 o los que sea, porque para ellos era importante que Milei, no Milei en sí, sino la Argentina, sea como la zapa, el lugar para seguir haciendo algunas trapisondas, generar lugares geopolíticos de control y de dominación sobre Latinoamérica. Y dijo otro montón de cosas, porque él siguió hablando, no habló solo de la Argentina, no somos tan importantes. También habló en otro momento del reportaje, porque lo fui siguiendo, de que habló esto, digo, porque en la mitad del programa vamos a recibir una llamada, eso espero, del Brasil, que Estados Unidos estaba harta de que Latinoamérica le hiciera como de lugar de paso de los narcóticos, que él no quería que entrara más droga en Estados Unidos. Y a las 48 horas pasó lo que pasó en Brasil. Fíjate vos qué cosa. Para mí no hay casualidades ni coincidencias. Para mí todo tiene un sentido. Esto por un lado. Por otro lado, creo, y lo dije en el programa pasado, y lo sigo diciendo, la pandemia realmente dejó roto muchas cosas. Rompió personas, rompió lazos sociales, y fundamentalmente lo que rompió fue la credibilidad, no solamente la pandemia o el aislamiento, todo ese gobierno, la credibilidad de la gente. La gente ya no cree más no cree más en consignas o no consignas pasadas de moda, para mi criterio. Que no quiere decir que no sean válidas, lo que quiere decir es que tenemos que ayornarnos a los nuevos tiempos, a los tiempos del tweet, a los tiempos del Instagram, y a los tiempos de que lo que sí generó el estado de aislamiento y de la pandemia fue ¿cómo les podría decir? Un éxtasis de querer libertad, porque nos habían encerrado indiscriminadamente. Se manejó, por supuesto, muy mal la comunicación, y se sigue manejando pésimamente la comunicación en todo ese gobierno, con una persona que era la vicepresidenta que no hablaba, que permanecía en silencio y que mandaba cartas. A esta altura de los acontecimientos, mandar cartas, no tweets, cartas. Y con un gobierno que hasta último momento siguió negando la inflación, masa mediante. Eso dejó esquirlas, dejó marcas, dejó huellas, que ya venían esas huellas, ese individualismo muy afianzado, esa supuesta batalla cultural había sido iniciada por Macri, no se crean, y que además la muerte de Néstor para todos nosotros fue realmente una gran pérdida. Pero quiero darle ya la palabra a Alejandro, pero con algo que me acordé, que vi porque hubo un aniversario discúlpenme, de mi país, que fue el acto de despedida de Pepe Mujica, en la 609, que era su lista con la gente en Paso Molino, no, en La Teja, perdón, era en La Teja. Y el viejo decía que era bastante pícaro, pero en algún lugar era sabio. Decía que cuando los Tupamaros salieron de la cárcel, hicieron autocríticas de lo que había sido su intento armado de tomar el poder, en qué se habían equivocado, y que iban barrio por barrio. Claro, nosotros somos 3 gatos locos, por eso pueden hacerlo, porque somos muy pocos. Y entonces dijo lo siguiente, la primera vez que salimos con Huidobro y con Rosenkampf, había solo 20 personas, solo 20, a escucharnos, a tomar mate y a escucharnos, 20.
Y miren ahora tenemos un presidente. Para llegar a eso hubo que pasar 10, 15 años. Y entonces hay una última cosa que yo no cierro nada, simplemente dejo abierto como pregunta, y es, ¿por qué tal velocidad? ¿Por qué no hay autocrítica de nada de lo que sucede, de lo que realizamos o de lo que no realizamos? ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué? Yo me acuerdo que yo estaba en el país cuando Chacho Álvarez y compañía tenían un frente que se llamaba Frente Grande, y yo me acuerdo que les dije, tuvimos una reunión con Ulloa para ver si se juntaban o no se juntaban con los radicales, y yo les dije, ¿cuál es el apuro? ¿Por qué no se gobierna la ciudad de Buenos Aires y se va de a poco avanzando en la construcción de poder? No todo junto, de a poco. Entonces, estas son algunas líneas, no estoy diciendo que yo tengo la verdad, ni estoy diciendo que con esto cierro. Estoy diciendo que estas son unas líneas de trabajo. Y la verdad que nunca vi tanto apuro por hacer listas de cualquier manera, a cualquier costo, poniendo a personas que quizás son representativas en su casa, en su familia, pero no son representativas para el pueblo o para esa gente, independientemente del miedo en relación a la votación. Entonces, me parece que tenemos que bajarnos del pony, pensar qué no hicimos, o qué hicimos insuficientemente, o qué hicimos mal, y cómo generamos realmente un clima de desconfianza, de individualismo, y de no confiar en el otro como un aliado posible. Y por supuesto, y esto es un mensaje para todos, señores, acá creo, me parece, para vencer al Partido Colorado y el Partido Blanco y el partido de Milani, el Frente Amplio tiene 45 años de hecho. Y en el Frente Amplio hay de todo. Hay cristianos, hay comunistas, hay blancos, hay colorados, hay bajo una misma, ¿cómo le podría decir?, acuerdo. Pero es un Frente Amplio. Frente Amplio. ¿Qué estamos esperando para hacer un Frente Amplio? Si es que para nosotros vale tanto la democracia. Y que además la democracia para el otro, es decir, para los milenianos, los macristas, ellos, cualquiera se ponga en ese lugar, para ellos la democracia es un gran negocio. Es un gran negocio. Y para eso están, para hacer negocios. Realmente esta votación fue colonia sí, patria no. Hoy hablábamos con Alejandro antes de entrar al programa de esa mostración de aviones, de JP Morgan y la picada en el Colón, porque fue una picada, discúlpenme, no fue ni una cena, ni escuchar a un barítono, ni escuchar ópera, no, en el Colón. Símbolos si lo hay, es decir, los símbolos, realmente lo simbólico que forma parte de la estructura de cualquier sujeto, lo pisan, lo pisotean. Y después, como si fuera poco, se fueron a cenar al Museo Decorativo. A cenar. O sea, why not? ¿Por qué no? Me parece que tenemos que recuperar nuestra conciencia, en algunos la buena fe, y por supuesto aceptar la derrota y no ser miserables. Y no entre nosotros seguir buscando chivos expiatorios, aunque creo que hubo muchísimos errores y que de eso se trata. Ya llegó el momento de hablar de nuestros errores. Ya llegó ese momento. No vamos a seguir esperando. ¿Esperar qué? Es ahora que hay que hablar en lo que nos equivocamos. Por ahí no nos equivocamos tanto, por ahí hay más tiempo, por ahí hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho, hubiéramos perdido igual, no lo sé. Pero me parece que tenemos que hablar de los errores. No de ahora, no de ayer, sino de hace mucho, mucho tiempo. Por eso te doy la palabra a ti, Alejandro. Esa es mi editorial. Mira, Mónica, el tema del domingo tiene varias aristas. No es una cosa que obedece a un solo aspecto. Y
una de las cuestiones fundamentales es que hay que tener en cuenta, porque cuando se habla del triunfo de Milei, hay que poner las cosas en su justa matemática. El padrón tiene 36 millones de personas, 12 no fueron a votar, y a Milei lo votaron 10. Es decir, que Milei ganó con menos de la tercera parte del padrón electoral. Esta es una realidad. Y por supuesto, el peronismo tuvo todavía menos que la tercera parte. Otro aspecto importante es que todo el manejo de Trump, que se explicitó en esa cena humillante al presidente argentino, porque iba a haber una reunión bilateral en el Salón Oval, no hubo, hubo un almuerzo donde llamó a todos los periodistas, y ahí Trump empezó a hablar de Gaza, de Hamás, de la paz, de todo lo demás, y a último momento dijo, bueno, vamos a salvar a Argentina, eso sí, si ganan. Exacto. Si no ganan, nada. No vamos. Y como el plan de Milei fracasó, y la prueba del fracaso es que en el presupuesto 2025 se decía que no se iba a recurrir al Fondo Monetario, y en abril se recurrió al Fondo Monetario, y después que nos dieron 20.000 millones de dólares, de los cuales se entregaron 14, la cosa siguió mal. Entonces, cuando ya todo empezaba a desbarrancarse, ahí fueron los ex empleados del JP Morgan, Santiago Bausili, Luis Caputo, Bernin, Daza y Kirno, que son los que manejan todo el tema económico en Argentina. Claro, presidente del Banco Central, el viceministro Kirno, Caputo el ministro, es decir, fueron todos a ver qué pasaba en Estados Unidos. Y a partir de ahí, el que se convirtió en un verdadero ministro de Economía fue Scott Bessent, que para calmar los mercados tuiteaba. Entonces cada tuit las cosas se calmaban, además de haber anunciado que el gobierno iba a dar 20.000 millones de dólares. Una de las cosas que se quería es que nos desprendiéramos de China y que habría que abrir el país a las inversiones. Y bueno, todo esto que tiene que ver con la influencia decisiva que tuvo Estados Unidos en la elección. Ahora, ¿por qué la influencia decisiva? Porque aún la gente que a Milei no lo digiere, imaginaron que si Milei no ganaba, acá iba a ocurrir una verdadera catástrofe, porque Estados Unidos se retiraba y iba a haber devaluaciones incontrolables, escalada de precios. Así es. Entonces dijeron, no, este es un loco, lo conocemos, esperemos que Estados Unidos nos ayude a ver qué sale de esto. Y por otro lado, un componente para mí muy importante es el enorme antiperonismo que existe en la sociedad argentina, que es mayor que el peronismo. Y todo ese antiperonismo que vio los resultados de las elecciones del 7 de septiembre, o del 6 de septiembre, salieron a votar a Milei, con el único objetivo que los cucas, como le dicen ellos, no ganaran. Es decir, como ves, son muchas cosas. Son muchas. Y el antiperonismo funcionó acabadamente, porque en la provincia de Buenos Aires, de 14% a raspar el 40 y algo, y que gane Santilli, porque además si vos dijeras, no, el que estaba en la lista era un eminente, un tipo de... No, Santilli, acusado de corrupción, que no ha podido demostrar los bienes que tenía. Te agrego 3 cosas a eso que son importantes, que lo dije en el programa pasado, pero vuelvo a decir ahora. Mar del Plata, Chubut y en otro lugar arribaron hace 2 semanas los Marines norteamericanos para que le den un curso supongo a los soldados argentinos sobre formación política. Y te agrego que un día después o paralelamente a que decían lo de China, Trump estaba sentado con el presidente de China firmando un acuerdo por los aranceles.
Por supuesto. O Porque... sea, para hacer estas cosas hay que saber de política. Me parece que nuestro presidente, para hacer esas cositas, no se puede solamente ser un CEO. Nuestro presidente no sabe nada de nada y tiene algunas pocas nociones de economía. Ahora, en esa confluencia de cosas, el desembarco del JP Morgan, unos días antes de las elecciones... 2 para ser exacta. No fue casual. No. Y no fue casual porque, aunque la gente no sabe, en los libros de economía no figura, todo lo que pasó en la Argentina de 1992 en adelante fue estructurado por el JP Morgan a través de un contrato que firmaron con Domingo Cavallo en 1992 y diseñaron todo lo que iba a pasar en la Argentina. Privatización del sistema jubilatorio, reforma de la legislación laboral, venta de las empresas públicas, con la echada de personas que fueran necesarios para reducir el gasto público, a efectos de lo cual el Banco Mundial nos iba a dar un generoso crédito para pagar indemnizaciones. Yo estudié minuciosamente todo ese proyecto que tiene que ver con la instrumentación del Plan Bray de 1992 ¿Y funcionó? y todo lo que pasó. Cuando eso empezó a funcionar, cuando se hizo la reestructuración de la deuda, cuando se firmaron los contratos, cuando se llegó al extremo de que los abogados del JP Morgan y del Citibank, Sullivan and Cromwell, redactaron hasta las opiniones jurídicas del procurador del Tesoro, que es el abogado que tiene que defendernos, y le dijeron, usted tiene que firmar así. Llegaron a ese extremo, que algo que jamás había ocurrido en la Argentina. Cavallo declaró que la deuda, que en ese momento era de 62 mil millones de dólares, en el año 2000 iba a ser un lejano recuerdo. El lejano recuerdo fue que pasó de 62 mil a 140 mil, habiéndose vendido todas las empresas del Estado, y los bancos que intervinieron, el Citi, el Manufacturers Hanover, el Barclays, el Credit Suisse, el Deutsche Bank, se apoderaron de un conjunto de empresas a precio vil, porque los bonos que compraron el mercado al 17% de su valor, la Argentina le reconoció valor de 100. Ahora, todo este equipo del JP Morgan ha vuelto a la Argentina con una clara intención de apoderarse, seguramente, de las tierras raras, de los recursos mineros, es decir, de todo lo que ellos saben hacer siempre. Y por otra parte, como ellos muchas veces han sido acusados de fraude en Estados Unidos, han tenido que pagar fortunas ante cosas probadas, sus abogados, Sullivan and Cromwell, trabajaron arduamente para la destitución del presidente de Guatemala en 1954, trabajaron con empresas del nazismo en la década del 40, principios del 40. ¡Qué buena gente! Es decir, están perfectamente claros. Como me decía una persona a quien hoy consulté, bueno, es decir, no los han condenado, pero es decir, todas esas cosas han sido evidentes, ¿no es cierto? Entonces, como en este momento, es decir, en ese momento, cuando se hizo esto del 92, todo fue secreto. A punto tal que yo te desafío que le preguntes a alguien, no, de esto que dijo Olmo no sabemos nada. Fue secreto, el contrato fue secreto, todo lo que se hizo fue... Ahora, esta vez no. Esta vez han desembarcado públicamente porque tienen la seguridad que le da el presidente y sus ex empleados que van a trabajar para ellos. O sea, Kirno, Caputo, Werning, Bausili van a trabajar para el JP Morgan. Todo lo que van a estructurar, donde ya está hablando de una jornada laboral de 12 horas, sí, cuando en Alemania de 8 la quieren bajar a 6, porque entienden que la gente después de las 5 horas 6 ya no trabaja con el mismo énfasis. Entonces, cuando la gente común, los que no saben de política, los que no saben de que la deuda ha llegado a cifras escalofriantes, que la Argentina no tiene posibilidad de pagarla, ven la amenaza del presidente Trump, dicen, bueno, primero, un antecedente que vos marcaste en tu editorial. El peronismo, el kirchnerismo, no se ha hecho cargo de
todas las cosas negativas que hizo durante su gestión. Y a un imbécil con el que tuve un gran conflicto hace unos días, que me decía que yo incentivaba, no, señores, yo le dije, entregaron en el 2013 Chevron, Vaca Muerta, a Chevron y a Dow Chemical. Le entregaron a la Pan American Energy, violando la ley de hidrocarburos, en el 2006 hasta 40 años después. O sea, del 2006 hasta el 2040. Y la Pan American Energy, el accionista mayoritario era la British Petroleum de Inglaterra. Es decir, ratificaron leyes firmadas por Videla y por Martínez de Oz en el 2013 y 2014, el Congreso de la Nación. Es decir, pero parece que nada de esto existió. Prorrogó Cristina, a través del decreto 103 en el 2010, el contrato de la hidrovía por 11 años a favor de los delincuentes de Jean Denul y EMEPA. Entonces, si no se hacen cargo de esas cosas, si no se hacen cargo de los errores de una política económica que cuando se fue Néstor empezó a funcionar de otra manera, porque durante la gestión de Néstor había superávit gemelos, lo liquidó al Fondo Monetario, arregló como pudo la deuda, pero después las cosas empezaron a ir de manera distinta. Entonces, como vos decías, si no se hacen cargo, la gente que ve que únicamente los kirchneristas son corruptos, que la presidenta está presa por corrupción, que está preso Amado Boudou, que Perdón, interrumpo. Hoy lo está sobreseído. Bueno, en una causa. Claro, en una causa. Claro, en una causa está no sobreseído. Salió en un titular. Que Moreno acaba de ser ratificada 2 condenas por cosas que ha hecho. Para generar, es decir, para seguir Julio De Vido también ha sido condenado. Entonces ven eso que es activado por lo que Giuliano D'Ampoli diría Los ingenieros del caos, un libro excelente que recomiendo, ¿no? Que crean situaciones caóticas, mezclan y confunden para que las personas se asusten, entren en ese miedo del que vos hablabas, porque, perdón, hablan de corrupción. ¿Y qué pasó con la criptolibra? Que no la quieren investigar. ¿Qué pasa con las declaraciones de Españolo? ¿Qué pasa con el dinero que le pasaba Spert a Milei? Le pagaba un sueldo, además de haber recibido dinero del narcotráfico. ¿Qué pasó con Machado? ¿No es cierto? Que ya lo Entonces, echaron. pareciera que todo eso ha sido minimizado y lo que se centra es Cristina presa, fulano condenado, la corrupción de los cucas y, claro, una situación económica que dejaron terrorífica, con una inflación descomunal, con una deuda importante y con una serie de falencias de las que no he visto que ninguno se haga cargo. Yo sigo a veces los debates en el Senado y en diputados. Jamás he visto que un legislador diga, la verdad que nosotros hemos cometido tales errores. No, es como que nunca hubieran hecho absolutamente nada. Pero está bueno hacerse autocrítica. Claro que está bueno. Es fundamental hacerse autocrítica. Pero bueno, acá la autoridad no se la hace nadie, ¿no? Y por otra parte, Milei es un gran mentiroso que, por supuesto, cuando el otro día, en un acto insólito, Feynman lo apretó, y lo apretó sobre Spert, y lo apretó sobre la pobreza. Increíble que lo haya apretado. Y te dabas cuenta cómo trataba de escabullirse, pero quedó permanentemente en evidencia. Y el tema es que todo eso generó una situación que llevó a este resultado electoral, que para mí es lamentable, pero que, analizando las cifras, como te decía recién, no es el 40% del pueblo argentino, es el 40% de los que fueron a votar, porque 12 millones no votaron y el padrón era de 36 millones. Y la gente ahora, en lo que venga y lo que suceda, va a empezar a ver las consecuencias de esto. Y te tiro unas pocas cifras. En el presupuesto que se está discutiendo en el Congreso 2026, hay 960.000 millones de pesos para salud. Hay 860.000 millones para educación y cultura. Hay un billón para ciencia y tecnología. 11.000 millones de pesos para vivienda y 14 billones de pesos
para pago de intereses a los acreedores. Ah. Es decir, hay 13 veces más que para salud, que para educación. Entonces, claro, la gente común eso no lo conoce porque acá la desinformación es total. Entonces, si eso se transparentara, si eso se comunicara, quizás las cosas hubieran sido distintas, pero no, porque el control de las redes lo tiene el caputismo, y hablando por Santiago Caputo. Entonces, ellos saben cómo manejarse. Y los otros, con consignas obsoletas, patria sí, colonia no, planteos que han dejado de tener vigencia hace tiempo. Y vos sabés que yo pensaba, ¿no? Porque he analizado bastante a Perón y terminé de leer un libro excelente de un historiador norteamericano, Joseph Page, donde un voluminoso libro que tiene como 800 páginas, y pensaba, si Perón estuviera mirando a sus discípulos, diría, ¿esta es la gente que habla en nombre del peronismo y no tiene nada que ver con lo que es el peronismo en sí? Y digo esto porque Perón tuvo que enfrentarse a los Estados Unidos, que hicieron lo posible para hacerlo fracasar, y se enfrentó exitosamente, y obligó a que vinieran en 1953 acá a decir, bueno, general, sería bueno que nosotros queremos invertir, es decir, por supuesto, con los controles y todo lo demás, nada que ver de lo que había sido en el 45 con Sproul-Braden, que lideró a la oposición. En este momento el que lideró al mileísmo fue Donald Trump. Sí, y toda la estructura económica es del JP Morgan, que va a venir acá a hacer lo que quieran. Ya he visto que van a poner bandera de remate a Nucleoeléctrica, a AISA, a Enarsa, se van a encargar de que todo eso quede en manos de las empresas extranjeras que vienen a hacer exclusivamente sus negocios. Y te digo más, esto ya estaba preparado de antes. Lo que pasa que cuando vieron después de septiembre, dijeron, no, hay que apurarse porque a ver si perdemos, y al perder ya no va a ser tan fácil hacer negocios. Marcelo, una preguntita antes de hacer el corte. Sí, porque si no, el análisis está muy bueno, contrafáctico el resultado, porque bueno, cada uno tiene su opinión. Claro. Pero bueno, yo no sé qué hubiese pasado si esa elección de septiembre no hubiese ocurrido. Porque todo surgió a partir de ahí, el apoyo de Estados Unidos y demás. Probablemente es como vos decís, que ya estaba todo preparado de antes, que sí va, pero con la magnitud que fue los últimos 2 o 3 días, con esto que pasó con Esper y todo lo demás, fue un salvataje. Yo por eso me quedan las dudas. Porque claro, pero inclusive en otras elecciones, la de Macri contra la de medio término, Alberto le había sacado no sé cuánto, creo que un 10%, y en un mes los tipos achicaron 1 millón de votos. 1 millón de votos. Claro, lo que pasa es que acá, aparte de la provincia de Buenos Aires, ganaron en una enorme cantidad de lugares. Ganaron el Chaco, en Misiones. Claro, pero 15 o 16 puntos arriba hubiese marcado. Equilibrado. Bien equilibrado, claro. Sí, sin duda. Bueno, por eso digo que pero me parece que hay un error estratégico para mí. Por eso digo, es contrafáctico todo esto. Todo pero está bien que marques lo que porque de errores tenemos que hablar. ¿No? Claro, obviamente. Bueno, hay, qué sé yo, hay personas que dicen que, por ejemplo, Axel rompió el peronismo, por ejemplo. Y hay otros que dicen que no, que en realidad, no fue la mejor lista que se podía haber armado, porque todo el mundo sabía que había peleas en el medio, que uno colocó un candidato, que no quería, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, insisto, hay que hablar de los errores. Y también esto que vos hablabas de la unión, que es fundamental. La unión, esto lo habló Simón Bolívar cuando hablaba de la Unión Latinoamericana. Indudablemente, si no hay una unión de diversos grupos políticos, dejando los matices de lado y tratando de crear un proyecto de país distinto, y la fragmentación le va a servir a Milei y a toda la banda de personas que gobiernan, ¿no es cierto? Ahora, lamentablemente,
uno de los ejemplos de la equivocación es Cristina haber designado a Juan Manuel Urtubey, que es amigo mío, que es una excelente persona, y quebró el peronismo en Salta. Si no hubiera estado Urtubey, ganaba seguramente el gobernador peronista. Pero metieron a otra persona para ver si... Y bueno, ¿viste? Y eso pasó en muchos lados. Claro. Otro de los grandes fracasos es el de Provincias Unidas, que creyeron que iban a hacer la gran elección en Santa Fe, en Córdoba, y le fue como el diablo. Es decir, aquí, por eso te digo, más allá de todas estas particularidades, yo creo que ha sido decisiva la intervención de Estados Unidos. Y que la gente común, los que no saben nada de nada, saben el poder de Estados Unidos, y viendo esa amenaza habrán dicho, y no, si Estados Unidos no nos ayuda y dice que se va a ir y todo lo demás, acá puede haber una catástrofe, entonces, y bueno, tratemos de... Por otro lado, oíme, las elecciones de medio término las ganó Macri y después perdió en 2019. O sea, tampoco hay que mitificar y decir, no, esto es definitivo ni nada por el estilo. Yo creo que hay que abrir varias líneas. En términos inclusive de posibilidades, es mejor que hayan ganado estos tipos que destruyan todo para después poderle ganar. En términos así, pensándolo con algo positivo. Es que oíme, Marcelo, la gente ahora, es decir, primero, esto de las 12 horas de la legislación laboral, es decir, las jubilaciones siguen congeladas porque el bono de 70.000 pesos del año pasado sigue ahora vigente, cuando ya, 30 fábricas cierran todos los días. Acaba de irse, va del país una fábrica sueca y deja 145 personas en la calle. Es decir, todo esto va a ir generando cada vez más problemas. Y ahí esa gente que no sabe nada de nada, ahí se va a dar cuenta de lo que son estos, definitivamente. Bueno, vamos a un tema musical mientras vemos si podemos conectarnos con Brasil. ¿Vale? Dale, bueno, nos vamos con mucha bronca. ¿Se llama así? Cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra dar y dar y dar. ¡Marcha! 1, 2. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Bronca, bronca. Bueno, estamos en contacto con Brasil en este momento a partir del Zoom, con Isabel Maracina, colega, compañera del PT, para que nos cuente un poco. Sé que me mandaste un documento, lo leí en portugués, eu falo portugués, para mí está todo bien, pero me parecía raro que hubieran puesto la operación contención, porque de contención no tuvo nada. 132 muertos y después escuché al gobernador, al alcalde de Río de Janeiro,
diciendo que bueno, que gracias al sacrificio de la policía habían podido eliminar, entre comillas, porque eliminar no han eliminado absolutamente nada del narco, fueron 4 policías y 136 muertos. El sacrificio de 4 policías, 4, creo que 4 o 10. Ahora Isabel nos va a poner porque hay noticias que no nos están llegando acá a la Argentina. Hola Isabel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? ¿Me escuchas bien? Sí. Isabel Maracina, Alejandro Olmos Gaona, Marcelo Gol. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué tal? contanos ¿Qué tal? un poco, ¿qué está pasando? Bueno, en este momento hay una conmoción enorme, ¿no? La Cámara de Diputados planteó la posibilidad de iniciar un juicio al gobernador. Hay innúmeras asociaciones de derechos humanos y de movimientos sociales que están pleiteando justamente el impeachment, porque esto ha sido, bueno, ustedes ya tienen los números, ¿no es cierto? Aproximadamente, si nos lo confirmás, se agradece. 134 muertos hasta ahora, y todavía no se sabe el número definitivo porque los muertos han sido en 2 tandas. La primera fueron en torno de 64 y después la policía siguió matando. Entonces los cuerpos están en la zona de la mata que está alrededor de la favela del Alemán y de la Peña. Entonces los han dejado tirados y los familiares están encargando de traerlos a la plaza, al espacio público, y apilarlos unos encima de los otros para mostrar lo que ha sido esta barbaridad. Creo que, bueno, como digo, esto está muy conmocionado, pero también lo más terrible de todo esto es que hay mucha gente que apoya este tipo de barbaridad, ¿no? O sea, este señor, Claudio Castro, que es un gobernador bolsonarista, es la tercera vez que realiza este tipo de incursiones, pero nunca en la historia moderna de Brasil se había llevado adelante una carnicería de este tamaño. Esto tiene varias... primero, tenemos que pensar que el gobierno de Lula, que es un gobierno, como ustedes saben, progresista, como mínimo podríamos decir que de centro-izquierda, está muy hackeado por la ultraderecha. Los gobernadores bolsonaristas, que son varios, o sea, uno de ellos es Claudio Castro, el otro es Tarcísio de Freitas en San Pablo. Tenemos muchos problemas con este tipo. Después tenemos a Sema en Minas Gerais, y hay otro, Ronaldo Caiado en Goiás, ¿cierto? Están todo el tiempo tratando de hackear el gobierno federal. Esta operación no tenemos la menor duda que tiene varias camadas de entendimiento. Una de ellas, que creo que es a nivel internacional, que no es poco, es el apoyo a la política de Trump. Cuando Eduardo Bolsonaro, senador de la República y hijo de Jair Mesías, que está a punto de caer en cana, pide para Trump que estacione un torpedero en la bahía de Guanabara para combatir el tráfico. Está abriendo la puerta para una caracterización muy importante, que es caracterizar el país como un estado narcoterrorista. Esto implica que ese es el esfuerzo de Trump, tanto con Venezuela, cuanto con Colombia, cuanto con Brasil. O sea, los países que de alguna manera no puede, digamos, como sojuzgar, porque evidentemente Brasil es un país muy fuerte, entonces, y tiene mucha ascendencia en los BRICS. Entonces, Trump precisa ir con cuidado, pero la calificación de terrorista, de narcoterrorista,
implicaría una autorización para hacer todo tipo de maniobras como las que se hicieron en Irak, como las que se hicieron en Irán, como las que se hicieron en todos lados que sabemos que el imperio quiere entrar y apoderarse. Entonces, esto es una cosa muy importante. Esta operación, que es una operación absolutamente irresponsable, todos los expertos en seguridad la califican como un desastre, porque además han colocado en el plantel, digamos, policiales inexperientes, dejaron la ciudad absolutamente desguarnecida de seguridad. Uno de los muertos es un policial que tenía 44 días de entrenamiento, o sea, no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo, sacaron gente de las oficinas para ir a subir a los morros, pero además, cuando esto se salió de madre, Castro inmediatamente acusa al gobierno federal de no haber apoyado, o sea, miente, ¿no? Miente absolutamente, porque esto fue una decisión que tomó solo, no hizo ningún tipo de pedido, apelo al gobierno federal, y además, muy, muy importante, ¿cierto? Cuando quiere desmarcarse, ¿no? Y tirarle a Lula y al gobierno federal la responsabilidad sobre esto, claramente está tratando de asociar al gobierno al narcotráfico, ¿cierto? O sea, el narcoterrorismo. Lula es un gobierno débil, amigo de traficantes. Tomaron una frase de Lula diciendo que los traficantes eran víctimas de los usuarios, que entendemos lo que quiso decir, o sea que la mayor parte de toda esta gente que está siendo eliminada y que vive en las favelas, los avioniciños, los chicos empleados por el tráfico, los propios traficantes no tienen salida frente a la brutal desigualdad social que en este país existe. Esto ha sido tomado como Lula es amigo de los traficantes, Lula y el Comando Vermelho tienen que ver. Bueno, un poco este es el panorama, ¿no? Quisiera, Alejandro, ¿querés hacerle una pregunta? Una de las cosas que quería saber es exactamente si ese Comando Vermelho es tan poderoso como aseguran, porque de acuerdo a las informaciones que tenemos en la Argentina, ellos tuvieron drones con los que bombardearon a las fuerzas policiales y además tenían ametralladoras muy sofisticadas con lo que también enfrentaron a la policía. Así es. Claro, pero esto, primero, el Comando Vermelho es una organización poderosísima. El lavado de dinero del Comando Vermelho está en los bancos más sofisticados del país. O sea, la Faria Lima, que es la avenida de aquí en San Pablo, donde se concentra la mayor cantidad de instituciones financieras, ¿cierto? Tiene en el Comando Vermelho uno de sus clientes más asiduos. O sea, el lavado de dinero, y además, una cosa que es muy importante, las actividades del Comando Vermelho no son tráfico hoy, son pequeños, una red enorme de pequeños comercios de puestos de gasolina, o sea, de pequeños comercios de todo tipo, lavadero de autos, etcétera, etcétera, que se encargan de lavar el dinero del tráfico. Esto que vos decías, Alejandro, sobre las armas, es muy claro. La política de Bolsonaro, que fue la deportación de armas y la de abertura para las compras de armas de todo tipo para la población civil, sirvió para que el Comando Vermelho y las organizaciones del crimen organizado se hicieran con muchísimas armas, inclusive armas de guerra, ¿cierto?, que fueron siendo compradas por los llamados aficionados a la caza, ¿no? O sea, hay una cantidad de armas de civiles que han pasado para las manos del crimen organizado. Esto
a partir de la abertura de Bolsonaro y de su política de armamiento de la población. Ahora, lo que es muy significativo es esto que vos estás diciendo, de que aquí el gran negocio de los bancos es recibir estos dineros y especular, lavar, y ellos siempre manejándose con total impunidad, porque a los bancos no los van a atacar ni los van a cuestionar. Exactamente, justamente una de las cuestiones que están apareciendo en este momento, ¿no? Y por otro lado, por todos los dirigentes sociales de los movimientos y qué sé yo, dicen, bueno, señores, nosotros tenemos acá 130 muertos, ¿cierto? Y la Faria Lima, ¿cuántos tienen? Y el Banco Fulano, ¿cuántos tiene? Claro. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? O sea, es una red enorme de lavado de dinero. Hay mucho poder allí. Exactamente. Marcelo, ¿le quieres hacer una preguntita antes de que se nos vaya el programa? Pero... Bueno, mi pregunta, tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando recién, pero más allá de esta masacre, ¿no?, que fue hacia un gran grupo, ¿no?, de narcos, sería, pero a mí se me ocurre que también hay población civil. Me parece que se metió todo en la misma bolsa. ¿Hay algún conocimiento sobre esto? Bueno, una de las cuestiones, primero, clásicamente la policía en este país invade las favelas y mata a mansalva. La mayor parte de las víctimas son víctimas civiles, todas, casi todas, porque por otro lado, te imaginarás que este crimen organizado no es idiota, o sea, además, todo el aparato de seguridad del Estado de Río está en complicidad con el crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que hacen los tipos? Los tipos dejan cuadros muy, muy preparados para combatir, pero se retiran. O sea, en realidad los que quedan allí como blancos fáciles son los chicos, los trabajadores, la gente que vive en la favela de verdad, ¿no? Que no son crimen organizado ni mucho menos. Entonces, esto es absoluto. Esta es la tercera operación que este delincuente lleva adelante. En cada operación muere gente y todos civiles. La enorme cantidad de gente que muere es civil. Entonces, y esto queda así. Les puedo decir que por lo menos Claudio Castro ya lleva en su haber más o menos unas 50 víctimas en las diferentes operaciones. Sí, sin duda. Bueno, Isabel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en el programa. Te vamos a mandar el corte, lo vamos a hacer, a difundir, y espero que, no sé, tengo esperanza de que esto se pueda superar de alguna manera, Estamos trabajando para eso. Que haya justicia, es eso. Exactamente. Sí, lo que sucede es que las pérdidas humanas no tienen solución, no, ahí ya no hay vuelta atrás, lamentablemente. Bueno, así es, exactamente. Bueno, pero no, en este momento hay una gran conmoción, así que vamos a ver qué saldo podemos tener de esta enorme tragedia. Les agradezco muchísimo. Gracias, Isabel, muchas gracias. Te dejo un beso. Un beso grande. Chao. Chau. Terrible, ¿no? Sí. Terrible. Yo necesitaba hablar con alguien que estuviera allá, porque viste que las noticias acá llegan como... Claro. Entonces, está bueno saber, porque nadie... Acá ahí lo lógico tendría que haber sido comunicarse con el gobierno federal, con Lula, y decirle, presidente, tenemos que hacer una operación, y una operación en serio, no esto de entrando, matar a mansalva, matar a civiles. Pero claro, no es de extrañar, Mónica, lo de los porque... bancos es interesantísimo. Es interesantísimo. Eso no se lo tomó, en ningún medio. En ningún medio menciona eso. En ningún canal abierto. Acá, sí. Ahora, ese es el criterio de Bolsonaro, el criterio de Milei, el criterio de Trump, la violencia ejercida ilimitadamente, sin controles, porque es la única manera que tienen para proceder.
Y vuelvo a reiterar a mi frecuentado Giuliano D'Empoli, que en La Hora de los Depredadores, acaba de salir, muestra cómo se maneja esta gente. No respeta el Estado de Derecho, no tiene límites de ninguna naturaleza, solo conoce el atropellamiento ilimitado a todo aquel que se le ponga enfrente. Bueno, Marce, nos vamos yendo. Nos vamos yendo. Silbando bajito o alto, no sé. No, la verdad que esta nota fue muy importante, muy interesante, pero la verdad que muy dolorosa, ¿no? Porque lamentablemente... Siempre hablamos de geopolítica y decíamos Brasil, bueno, ahora Brasil, no. Está ahí en el límite de ser declarado. Está bueno eso de que están intentando que está buena esa información, ¿no? Que se convierta en un país. Por eso yo te decía al principio del programa, les decía a los dos, Trump habló de no quiero que Latinoamérica nos envíe su basura, su droga a Estados Unidos, y fácate, apareció este hombre haciendo este atentado a civiles. Y los bancos, como siempre, negociándolo todo, hasta las vidas humanas. El dinerito, sí. Absolutamente. No sé quién, lo leí por ahí, pero ahora no recuerdo quién dijo que bueno, que está muy bien que Trump piense en esto del narcotráfico y la lucha contra el narcotráfico, pero debería empezar por Manhattan. Sí, está bueno, pero además hay algo muy interesante. Lo leí en algún lugar, pero no. De toda la información la mucha o poca que nos dio Isabel, que es esta cosa, porque casi todos los medios están diciendo que tenían armas de la policía, como si... Claro, sí. Y se olvidaron. La complicidad policial. Que no hay eso, que no hay memoria para manejar una noticia, no solo la complicidad, sino que durante el gobierno de Bolsonaro se podía comprar armas. Fue uno de los últimos, que cualquiera podía comprar cualquier arma, la cantidad que quisiera, porque fue una ley que sacó Bolsonaro. Sí. Entonces yo digo, mirá cómo se manejan los medios, te hacen corte, ¿no? Te dan como... Te hablan de la última fotografía, pero claro, no te muestran únicamente fue una lucha con el narcotráfico, pero lo que no dicen es la relación con los bancos, cómo se lava el dinero, la participación policial en todo ese esquema de controles, o sea, te recortan y que una los parte. Narcos, quizás los narcos posta, no estaban. Acá estamos. No, claro. Un mal pensado diría, me parece que no se pusieron de acuerdo con los porcentajes. Está bueno, ¿no? Muy puede mal ser, pensado, exacto. pero están bien pensados. Claro. Bueno, nos vamos con un tema musical. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, hasta el Alejandro. miércoles. Gracias, Mónica. Por todo. ¿Estás haciendo algo, un libro, algo? Sabía que estabas haciendo un libro. Una novela. Ah, ¿esa novela? Una novela, sí. Bueno, chiflá cuando esté. ¿Cómo no? Bueno. Nos vamos. Bueno, nos vamos hasta el próximo miércoles con una nueva noche fría de Callejeros. Y sí, hace frío, así la que verdad. Mira, me traje yo. Estamos acorde al tiempo. Bueno, chau. Hasta luego.